Para trabajar la ley de senos, vamos a utilizar en este caso un triángulo que no necesariamente tiene que ser rectángulo. ¿Podemos usar ley de senos en triángulos rectángulos? Sí, sí podemos. Pero en este caso podemos trabajar la ley de senos en cualquier triángulo, no necesariamente tiene que ser un triángulo rectángulo. Vean que acá estoy poniendo un ejemplo de un triángulo, este triángulo no es rectángulo, voy a tener 3 ángulos internos, 3 lados del triángulo y vamos a buscar la relación entre ellos utilizando la ley de senos. Entonces, sen de alfa, que es este ángulo que está aquí, vamos a trabajarlo con su lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? A. Sen de beta, que es este ángulo de aquí, vamos a trabajarlo con el lado opuesto. Vamos a marcar los lados opuestos. Entonces, alfa, el opuesto es A, es el que está al frente. Beta, el opuesto es B, que es el que está al frente. Y sen de zeta va con C, que es el que está al frente de zeta. Siempre vamos a trabajar con lo que son los lados opuestos con respecto al ángulo que estoy trabajando. Podemos utilizar también primero el lado y después abajo sen de A. Entonces, esto y esto es lo mismo. Sin embargo, si yo empiezo utilizando sen del ángulo entre A, en la otra fracción tengo que empezar sen del ángulo entre B. Si yo empiezo con el lado y pongo el sen abajo, en la otra fracción también tengo que empezar con el lado primero y poniendo sen abajo. No puedo combinar trabajar sen arriba y sen abajo. No se pueden combinar. O los trabajo arriba o los trabajo abajo. Si los trabajo arriba, me va a dar el mismo resultado de trabajarlos abajo, pero como les digo, no podemos combinar los dos casos. Vamos a tener este ejemplo. Me están pidiendo el valor de X y me están pidiendo el valor de alfa, que es este ángulo. Entonces, para encontrar a alfa, lo que hacemos es recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Entonces, a 180 le voy a restar los dos ángulos que ya tengo, me da 68. Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser 68. Para encontrar el lado X, entonces vamos a ver. Vamos a trabajar los lados opuestos. Entonces, ángulo opuesto con 16 y ángulo opuesto con X. Vamos a hacer dos fracciones. Tenemos que sen de 48 va con 16 y sen de 64 va con X. Entonces, ven que acá tenemos una incógnita. Esta incógnita, para despejarla, lo trabajamos multiplicando en cruz los datos que tengo, es decir, multiplico 16 por sen de 64 porque son los datos que tengo. Y el resultado, entonces aquí multiplico y el resultado lo que hago es dividir entre el que sobra. Entonces acá va una división con el que sobra, colocándolo de esta manera. Entonces X es igual a 16 por sen de 64 dividido entre sen de 48, perdón. Metemos toda esta fracción en la calculadora y dice que X es igual a 19,35. Vamos a trabajarlo en la calculadora para que ustedes vean cómo resolverlo con ayuda de la calculadora. Entonces ponemos fracción, 16 por sen de 64, importante en la calculadora cerrar paréntesis, dividido entre sen del 48, cierro paréntesis y el resultado dice que es 19,35. Ahí obtenemos la respuesta. Okay. Vamos a ver el ejemplo 2. Dice, un albañil debe levantar dos paredes que miden 2 metros cada una con un ángulo entre ellas de 110 grados. ¿Cuál debe ser la medida aproximada de la tercera pared para obtener el ángulo deseado? Entonces, muy importante. Las dos paredes que estamos levantando son de 2 metros cada una, con un ángulo entre ellas de 110. Entonces, así tenemos que ir formando el triangulito. Vamos a unir los lados de esas dos paredes que va a unir o que va a levantar. ¿Cuál debe ser la medida aproximada de la tercera pared? Me están pidiendo la medida de esta pared para obtener un ángulo deseado. Entonces,
este ángulo también tengo que determinar. Entonces, si ustedes quieren, podemos primero recordar que si yo tengo dos lados iguales, también voy a tener dos ángulos iguales. Es decir, este ángulo de aquí también es beta. Ese ángulo también es beta. Tener dos lados iguales, dos ángulos iguales. Entonces, a 180 le voy a restar el ángulo que ya tengo, que es 110. Me va a dar 70. Esos 70 yo los voy a repartir en partes iguales para estos dos ángulos que van a medir lo mismo. Entonces 70 lo dividimos entre 2 y tenemos que el ángulo es de 35 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a ponerle acá 35 grados. ¿Okay? Y ahora para encontrar la medida de X voy a utilizar ley de senos. Entonces, bueno, ahí estaban las medidas. Vamos a borrar esto para que no se vea tan feo. Entonces, vamos a formar las fracciones. Sen de 110 va con X y ya sea cualquiera de los dos ángulos que trabajemos va a ser lo mismo porque ambos van a ser sen de 35 con 2 por ser dos lados iguales. La incógnita está acá abajo. Multiplicamos en cruz los datos que tengo. 2 por sen de 110 dividido entre sen de 35. Con ayuda de la calculadora determinamos que X es igual a 3,28. Respuesta a la pregunta, la tercera pared debe medir aproximadamente 3,28 metros. Segundo y último problema, dice, los planos de un salón de eventos tienen medidas 15 metros a cada lado. Y el ángulo entre ellos es 108 grados. ¿Cuánto mide el otro lado? Entonces, es el mismo problema que hicimos anteriormente. A 180 le resto 108, me dan 72 grados. Esos 72 grados los voy a repartir en partes iguales para beta. Dice que beta es igual a 36, entonces ahí tenemos que esos dos ángulos miden 36 grados. Utilizamos ley de senos para encontrar el valor de X. Entonces, sen de 36 va con 15 y sen de 108 va con X. La incógnita está acá abajo, multiplicamos en cruz y dividimos entre el dato que hace falta. Entonces tenemos ahí que X es igual a 15 por sen de 108 dividido entre sen de 36. X es igual a 24,27. Sería el resultado de ese ejercicio. Entonces el otro lado mide 24,27. Y con eso tendríamos lo que es ley de senos. Para el ejemplo 3, se me olvidaba que estaba este ejemplo también. Dice, encuentra el valor de beta y de alfa. Entonces, beta va con 6,73, 4,82 va con 42 y zeta va con alfa. Entonces, aquí sí yo no puedo determinar que la medida del ángulo sea, no sé, que pueda dividir entre dos, ¿verdad? O que tenga que restarle 180 solo el 42, porque aquí estamos hablando de tres medidas diferentes, por lo tanto los tres ángulos van a medir diferente también. Tenemos que sen de beta va con 6,73 y vamos a utilizar sen de 42 con 4,8, los opuestos. Vean que aquí el dato que estoy necesitando es beta, entonces estoy trabajando lados opuestos con ángulos opuestos. Entonces, la incógnita en este caso va a ser todo este sen de beta. Esa es la incógnita, lo que yo necesito encontrar. Entonces vamos a acomodarlo de esa manera. Multiplicamos en cruz los datos que tengo, es decir, 6,73 por sen de 42 y lo divido entre 4,85. Con ayuda de la calculadora vamos a encontrar ese resultado. Dice que sen de beta es igual a 0,93. ¿Qué hacíamos para encontrar la medida de un ángulo? Recordemos que para encontrar la medida del ángulo vamos a poner shift en la calculadora, ponemos los decimales, 0,93, le damos igual y dice que beta entonces es igual a 68 grados. Vamos a utilizarlos sin decimales. Lo que son ángulos es mejor trabajarlos sin decimales. Lo redondeamos nada más.
como nos está dando 68.4, 4 es menor que 5, dejamos 68. Si hubiera dado 68.6 o 7, no sé, un número mayor a 5, entonces decimos que es 69 grados. Ya con eso yo puedo entonces decir que beta es 68. Para encontrar zeta, ahora sí, a 180 le voy a restar 42, le resto 68, que fue lo que encontré, y ese resultado dice que es 70. Por lo tanto, zeta va a medir 70 grados y ya lo puedo utilizar para encontrar alfa. Entonces, sen de 42 va nuevamente con 4,85, que ya lo habíamos usado, y ahora vamos a utilizar sen de 70 con A, que es el dato que desconozco, ¿verdad? Que es del lado que desconozco. Y estos dos son opuestos. La incógnita está abajo. Voy a multiplicar los datos en cruz que tengo. 4.85 por sen de 70 y lo dividimos entre sen de 42. Con ayuda de la calculadora encontramos que A es igual a 6,81. Y ya con eso estaríamos encontrando la respuesta a lo que me estaban preguntando. Beta es 68 grados y A es 6.81.